Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Llegamos al viernes 19:01 con Martín Quagliata. ¿Cómo le va? Dirigiendo los controles de la máquina de pensar. Ahí el operador Martín Quagliata y la productora Carolina Cuadro, que está produciendo el programa junto con el apoyo de moral, psicológico, pero muy importante, de Sorensen, Federico Sorensen, que ahí está apoyando, y Gonzalo Gervás también están apoyando. Bueno, tenemos mucho apoyo para llegar este viernes, amigos, a la máquina de pensar. Vamos a estar conversando, uy, me entró calor ya, vamos a estar conversando. Antes quiero decirles que hace mucho frío afuera, salgan abrigados, realmente hace mucho, pero mucho frío, pero por suerte aquí adentro no hace frío. Vamos a hablar de un libro que fue editado, fue publicado el año pasado y que es de Marcia Collazo. ¿Cómo andás, Marcia? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, la verdad, volver a hablar contigo y bueno, comunicarme con esta audiencia que sé que tenés mucha. Heroica es la novela de Marcia Collazo, que tiene que ver con el sitio de Paysandú y con 46 protagonistas de ese sitio, 46 mujeres, que no son todas, ahora vamos a hablar de ellas, no son todas las que protagonizaron lo que fue uno de los momentos más brutales del Uruguay, de la historia del Uruguay, y que fue el prólogo a lo que fue la Guerra del Paraguay. Antes de arrancar con la novela, Marcia, y con esta investigación que tuviste que hacer, voy a empezar con algo muy simple. Heroica se llama la novela, y pensé, recién ahora cuando venía en el ómnibus para acá, pensé que también se llama la Sinfonía de Beethoven. Ay, sí, ejecutada por von Karajan, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Famosísimo, sí, talentosísimo, que mi madre me regaló cuando cumplí 18 años. Todas las sinfonías de Beethoven ejecutadas por Herbert von Karajan. Heroica era la que sobresalía. Entonces, que sí. Fuiste consciente de esto que me di cuenta yo ahora, ya eras consciente cuando la elegiste, Heroica, ¿no? No? Yo creo que sí, es decir, viste que es un vocablo polisémico, o sea que se presta para muchas interpretaciones, pero además por lo conciso, por lo breve, porque me parecía que era tan brutal lo que había pasado, que el título tenía que ser también muy cortito, muy conciso, muy demoledor. Y bueno, y en su momento pensé en poner heroicas y me di cuenta que una S en este caso lo arruina todo. Ah, es cierto. Entonces, bueno, heroica te puede llevar a la idea, como yo siempre digo, ¿no? Mi gran obsesión al escribir esta novela fue hacerme una pregunta, ¿qué es el heroísmo y cómo nacen los héroes y las heroínas, ¿no? ¿Cómo se hace uno héroe o heroína si es que se puede hacer, llegado el caso? Entonces, claro. Heroica era como que... Y después por la heroica Paysandú, que ya pasó a ser tradicional, ¿no? Es cierto, la heroica Paysandú. Bueno, estamos hablando de un sitio que fue... Bueno, que ha sido también... centro de la literatura también otras veces. Vos la última vez que pasaste por aquí te entrevisté junto con Mario Delgado Paraín y tuviste palabras de elogio para Mario, en el sentido de alguien que hizo también trató el sitio de Paysandú, que no te vio como una competencia, como un rival, sino que intercambiaron, digamos, es que me parece figuritas. Que es como tiene que ser, seguro, eso es como tiene que ser, por otra parte, porque nosotros los escritores desgraciadamente sabemos que existe, ¿no? Un cierto clima no de buena comunidad. No, y sobre todo con el tema de los temas. A veces hay el tema de los temas, estoy un poco redundante, pero a veces hay como la idea de que este es mi tema y bueno, lo alambro acá y quedo así. Y fíjate que que nada que ver. Y lo que está claro es que, por ejemplo, este hecho impresionante de la historia del Uruguay, 1.000 personas, 1.000 soldados, mujeres y hombres defendiendo algo contra, no sé, 15.000, 16.000, hay más, más o menos por ahí anduvieron los números. Impresionante, y por tierra y por mar, en fin. No, pero además lo increíble de todo es que resultó una novela completamente distinta de la de Mario. Mario me llamó hace 3 días, creo que hablé con él, 4 días. Y me decía eso, o sea, vos podés abordar un mismo tema histórico, o de repente rozarlo, como cuando hablamos de literatura ciudadana, que un poco el gran iniciador es Sonetti, pero que después tenemos muchos representantes de la literatura ciudadana con temas más o menos, si se quiere, que pasan por los mismos círculos,
pero que cada escritor lo aborda a su manera, ¿verdad? Claro. Sí, estamos hablando de una novela, un novelón de Marcia Collazo. Yo te decía, ahora cuando te llamé, un capo laboro, en el sentido de que hay como por un lado una gran investigación, después me da la sensación de que es cierto que se podían escribir muchos libros en torno a esto, ¿no? Y no agotarlo, porque en este caso vos te centrás en dos cosas, te centrás. Por un lado, en una mujer que está escribiendo una larga carta contra el destinatario es Bartolomé Mitre, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces con una cantidad de reproches incesante, ¿no? Un torrente, incesante, ¿no? es como que la pobre mujer no puede terminar nunca de desnudarse, ¿no? De toda esa carga que lleva. Sí, ella incluso está agobiada por sus propios fantasmas, pero sabe que la historia está de su lado y sabe de alguna forma que Bartolomé Mitre está traduciendo, ¿no? La Divina Comedia en el infierno de Dante. Sí, porque precisamente, ¿ves? Ahí tenés uno de los hilos de la investigación me llevó a descubrir que Bartolomé Mitre dedicó sus últimos años a traducir la Divina Comedia. Impresionante. Cuando me entero, digo, bueno, pero esto, viste que siempre la realidad se anticipa a la ficción y la desborda. Sí, claro, sí. Parece demasiado novelesco que un hombre que estuvo ahí estaba impulsando esto, digamos, esta tragedia, esta aberración, termine dedicado años de su vida, a sus últimos años, al infierno de Dante. Otra cosa que me entero por tu libro es que este propio Bartolomé Mitre, que bueno, yo siempre lo tuve como un argentino importantísimo, resulta que vivió su infancia acá, en Montevideo. Toda su infancia. O sea, no sé, creo que lo trajeron sus padres teniendo 8 o 10 años. Bueno, después volvió, además él tenía muchos intereses, muchos vínculos. Se casó aquí también en Montevideo. Se casó aquí, bueno, se han escrito algunos libros sobre este asunto en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, Argentina es muy prolífica en escribir sobre aspectos de su historia, ¿no? Lo cual es bárbaro, que nosotros todavía no tenemos esa capacidad o esa, digamos, tendencia de poder escribir sobre nuestro pasado, ¿no? Es que yo creo que es vital, ¿sabes? Es vital. Yo siempre pienso en Carlos Fuentes, un escritor mexicano, que me ha acompañado desde hace años, a mí desde hace décadas, porque siempre lo estoy redescubriendo. Y Carlos Fuentes se escribió toda la historia de México, o sea, la plasmó en su literatura, de cabo a rabo, porque agotó desde la época de la colonia, desde antes de la colonia, desde la formidable historia que ellos tienen de los aztecas, bueno, pasando por Hernán Cortés, la Malinche, el hijo que tuvo con la Malinche, pero hasta llegar a los años 80, ¿no? Él murió en la década del 90, si mal no recuerdo. Y bueno, y prácticamente se puede decir que llegó ahí, ¿no? Bueno, en Marcia Collazo, hay que decirte que yo te conozco desde hace bastante tiempo y me acuerdo cuando viniste aquí, era Sopa de Letras, pero éramos en el mismo programa casi, con tu primer libro que sacaste de poesía, Caballo de un signo, en la Casa de los Escritores del Uruguay. Digo porque a veces vos capaz que no sos consciente de todo lo que has recorrido y cómo terminás en esta novela impresionante, que es un fresco histórico y a la vez trae una y otra vez algo tan humano, ¿no? Como es algo que ocurrió hace más de un siglo y medio, ¿no? Y algo que está ahí candente todavía, mirá que los odios y las viejas pasiones de los enfrentamientos políticos habían echado raíces y el sitio de Paysandú fue el cobro de una vieja deuda. Y lo que va a seguir pasando después va a seguir siendo también. Entonces también eso hay que, me parece, traerlo a través de la literatura, porque y además la literatura, viste que en esa novela también se habla del amor, vos el amor está presente. Le das mucho destaque, sobre todo en la primera parte, a la hecatombe de Quinteros, ¿no? De la batalla de Quinteros. Claro, como que eso fue el inicio, digamos, ¿no? Y bueno, sí, eso fue, el inicio fue la Guerra Grande. Las venganzas que se querían cobrar de la Guerra Grande, y si vamos al caso de antes, ¿no? De cuando nacen las divisas, pero durante la Guerra Grande se quieren cobrar viejas deudas, después, bueno, se las tratan de cobrar ahí con la famosa hecatombe de Quinteros, y siguen, ¿y sabes en qué momento también ocurrieron cosas que se quisieron cobrar de uno y otro bando? En la Guerra de Rosas en Argentina, ojo,
tanto Manuel Oribe como Leandro Gómez sirvieron a las órdenes de Rosas en Argentina, y decían las malas lenguas de los colorados que bueno, tenían muchos pecados intereses, por purgar. tenían intereses muchos ahí. pecados Claro. por purgar allá en las tierras de Argentina. Entonces todo eso se convierte al final en una bola, ¿no? De sangre, de fuego, de odios. Pero yo quería rescatar, claro, como tú bien lo dijiste, quería rescatar la parte humana y sobre todo dejar un legado de comprensión, es decir, que el lector, la lectora que hoy abre esas páginas pueda, ¿cómo te voy a decir? De alguna manera sentirse identificado con la parte humana de la cosa. Claro. Sí, ver que no está tan lejos. De todas formas, vos escribiste aquel libro que se llamaba La Tierra Alucinada, Memorias de una China cuartelera, y yo siempre me recordé que viste que en el siglo XIX a Uruguay también se le llamó la Tierra Purpúrea, pero la Tierra Alucinada y la Tierra Purpúrea ensangrentada dan los dos polos, ¿no? de este escenario, que por suerte no es el del Uruguay del siglo XXI, ¿no? Aclaremos, ¿no? Y digamos, ha pasado muchísima cosa, pero está bien poder mirar ese momento que fue tremendo. Y bueno, porque de ahí venimos también, claro, ¿no? Claro. Y y ya te digo, y está el amor presente, están las pasiones, está también, bueno, yo no voy a hablar de la trama, pero está presente esa historia de amor entre la protagonista y Anselmo, ¿no? El gauchito, el gauchito que había sido un poco el entenado de Berro, que protagoniza al final toda la gesta. Claro, se mete a fondo, ¿no? Y que la acompaña hasta el final. Hay que decir, a Micaela, es un personaje de ficción, esta Micaela que vos, pero sin embargo, al final del libro hay todo un listado de las mujeres que aparecen, y la pregunta es por qué quisiste hacerlo desde el punto de vista de la mujer, si fue una idea, si fue surgiendo, viste que a veces uno empieza alguna cosa y una cosa te lleva a la otra. ¿Cómo fue el proceso? Y no, yo creo que a mí me pasa lo que supongo que humanamente le debe pasar a cualquier escritor, que te identificás también un poco con tu situación en el mundo. Yo me siento, desde mi situación de mujer, me siento más proclive de repente, ¿no? A echar una mirada sobre el mundo femenino, también masculino, hay que decirlo, porque acá también aparecen cada personaje, Dios mío, masculino, que sí, que me eriza todavía de recordarlos, como Lucas Piris o Tristana Zambulla, o el mismo Leandro Gómez, pero me interesaba rescatar a esas mujeres como me interesa en general, mirar a las más vulnerables, siempre, ¿no? Hoy me llamaban inclusive de otro lado para recordarme el cuento Ella, que escribí hace como 3 años ya, que habla de un travesti, Martín Martina, y yo le decía, sí, lo que pasa es que también integran el grupo de los más vulnerables, y las mujeres, fíjate que pelearon en esta historia y no se quisieron ir, por lo menos 46 nombres, Pablo, lo cual significa que deben haber sido al menos el doble las defensoras, porque quedaron 46 nombres de lo más conocido de la sociedad. Ya de por sí es mucho, que 46 mujeres... Sí, son muchos, y yo te digo un detalle también, cómo, porque esa es la otra curiosidad que yo tendría y que tuve leyendo el libro, es cómo no que no te ahogue tanta información, tantos nombres, porque por ejemplo yo como lector no iba viendo a ellas una tras otra, y generan esa idea de una heroína, digamos, ¿no? Con distintas componentes, pero no es que aparezca una, salvo, bueno, hay una que se llama Belmira, que sí aparece. Belmira sabés que Belmira es citada por varias fuentes, ¿no? Existió Belmira. Claro. Fue una negra, una afrodescendiente, antigua esclava, que ayudó muchísimo cuando en el último momento empezaron a incendiar la ciudad. Claro. Y ella iba y socorría con agua para apagar los fuegos. Pero después están, por supuesto, las mujeres realmente heroicas, ¿no? Que dijeron, no nos vamos. Está el caso de Rafaela, la madre de los Rivero, Rafaela Francia de Rivero, que en el momento en que salían las familias, porque se les dio la oportunidad de salir a las familias, ¿no? Las mujeres y los niños y los ancianos, en el momento que salía la fila de familias, en la fila también iban muchos hombres que no quisieron quedarse a pelear, Rafaela entra en la ciudad, o sea, exactamente al revés.
y entra con su marido era súbdito brasileño, sus hijos eran patriotas, todos sus hijos, varones y mujeres, todos se quedaron en Paysandú, varones y mujeres, una familia formidable, porque había que quedarse, ¿eh? Sí, no, digo, todo el mundo sabía que, digamos, la frase de Leandro Gómez, hasta cuando sucumba o hasta sucumbir, ya se sabía que estaba todo dicho con esa, ¿no? Digamos, que no había ningún plan B, digamos, ¿no? Todo el mundo sabía a qué iba, ¿no? No, y además realmente lo cumplió, porque vos podés decir, a veces se escuchan muchas cosas, ¿no? En cuanto a que yo me quedo acá, es que yo qué sé, yo voy a cumplir, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra, pero después, a la hora de la quemazón, no pasa nada. No, Leandro Gómez cumplió hasta el final, y sus hombres también. Después es impresionante la parte del fusilamiento, ¿no? De su Estado Mayor y del mismo, y todo, la verdad, todo, porque cómo van sacando algunos, son como un rodeo de ganado elegido, ¿no? Para el sacrificio. Tremendo, sí. Y algunos van siendo sacados porque las familias pagan mucha plata para sacarlos, pero al final quedan ahí, Leandro Gómez con un puñado de oficiales que van a ser fusilados y que van a dar la cara. Y yo te digo una cosa, este sitio de Paysandú no es ningún honor para nosotros, porque es terrible, ojalá que no existieran estos honores, pero figuraría dignamente en las páginas de los grandes sitios universales, como el de Troya, o el de Masada, de la fortaleza de los judíos. Sí, los judíos, sí. O el de las Termópilas, ¿no? O el de las Termópilas. Leónidas y los 300. Limpiamente, 300. limpiamente. No, sí. Marcia, vamos a hacer una pausa y después aguantame en la línea y vamos a continuar después de la pausa conversando de Heroica, esta novela escrita por Marcia Collazo, editada por Ediciones de la Banda Oriental y que bueno, tiene como tapa una foto, un daguerrotipo donde está destruido casi totalmente, carcomido por la metralla, lo que quedaba del sitio de Paysandú, lo que quedaba de Paysandú. Después de la basílica. La basílica, ¿no? La basílica. Pero está, digamos, hecha un queso prácticamente. Sí. Demolida a cañonazos. Demolida a cañonazos. Impresionante. Después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcia Collazo sobre Heroica, la novela editada por Ediciones de la Banda Oriental. Marcia, yo te decía, bueno, en esta novela que es extensa, que es una novela, tiene que ver centrada en un lugar, en un momento, en el sitio de Paysandú, pero también atravesada, digamos, por la historia del Uruguay y por la historia de Argentina, ¿no? Es una larga carta que le hace una protagonista del sitio de Paysandú, una protagonista ficticia, pero bueno, que encarna a todas esas mujeres y que es una diatriba, una larga crítica que le hace a Bartolomé Mitre, que fue uno de los instigadores. El otro, era Venancio Flores y el otro, el emperador de Brasil, ¿no? Pedro II. Sí, o sea, Pedro II, el Imperio de Brasil, sabemos bien que durante todo el siglo XIX y también, por supuesto, parte del XVIII, no cesó de pretender quedarse con este territorio. No con Buenos Aires, no le interesaba. Lo que le interesaba era la posición estratégica puntual de lo que era la Banda Oriental. Entonces, eso lo damos por descontado. Lo que pasa que también estaban haciendo el Imperio Argentino, porque yo siempre digo que el hecho de que se fundara el Virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires, como capital, marcó un poco el destino político también de Argentina, ¿no? Ah, claro. Sí. Marcó toda Argentina. Sí, toda Argentina, sí. Si tú lees la historiografía argentina actual, te parece que están hablando de otro planeta. Sí. Te dicen, lisa y llanamente te dicen hasta el día de hoy, la provincia oriental integraba las Provincias Unidas con sede en Buenos Aires y debió haber sido parte de la Argentina, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Hasta el día de hoy se mantienen esa mentalidad. Y la idea también que digamos recurrente en Argentina en su momento de traer un nuevo monarca, por ejemplo, ¿no? Es la idea como de continuar el Imperio Español de alguna forma, ¿no? Sí, o inclusive pensaron en un protectorado británico. Sí. Entonces, siempre fuimos una tierra muy muy atravesada por muchas ambiciones.
hasta que viene justamente el Imperio Británico, fracasadas las invasiones inglesas de 1806 y 7, el Imperio Británico con gran flema, con gran practicidad, dice no nos interesa conquistarlos por las armas, nos interesa el comercio, listo. Y no nos interesan las guerras civiles, de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí mandaron parar y nació el Uruguay, que hasta hoy su origen es polémico, y yo eso lo traté justamente en La Tierra Alucinada, la historia de cómo nace el Uruguay, ¿no? Y Marcia, ¿cómo, una cosa que yo te dije en el bloque anterior, ¿cómo hiciste para, obviamente esto es también una especie de entrenamiento que has hecho para escribir novelas, ficciones en base a la historia, ¿no? O sea, a través de la historia. Pero ¿cómo haces en el caso de Heroica, que digamos estamos en 1864 y hay mucha cosa escrita, y de hecho vos citás mucha cosa escrita, sobre todo al final para los 46 mujeres, ¿cómo haces para no ahogarte bajo ese océano de información? Y bueno, ese es el desafío, ese es el principal desafío. Ese no sé si es el principal, tal vez sea el principal, sí, pero después viene otro más, que es tratar de amalgamar todo eso en una obra literaria que tenga una estructura. No, y que sea clara, digamos, que sea clara, que uno en todos esos movimientos vea eso, cómo se mueven los personajes y que uno los recuerde, o sea, que sea eso, entendible. Sí, lo más difícil de todo es tratar de darle naturalidad a las cosas como si estuvieras ahí. Obvio. Bueno, una cosa que vos usás mucho que me causó gracia, pero me parece bárbaro, es muchos refranes, vas metiendo refranes. Sí, y el coro criollo. Y bueno, el coro criollo, sí. Es una invención mía, pero porque como a mí siempre me pareció que había una gran analogía con la guerra de Troya, dije, bueno, pero a ver, en el coro griego, el famoso coro griego, que tantas tragedias y comedias se hicieron en su momento, siempre estaba el coro griego ahí, ¿no? Sí. Que todo lo veía, que se anticipaba y les avisaba además a los protagonistas veladamente cuál podía ser su final. Entonces, bueno, lo metí, pero en este caso es el coro criollo y habla tipo en refrán, tipo en sonetos, ¿no? Sí, tipo coplas también, ¿no? Coplas, y bueno, y va contando cosas que la única que las puede oír es Micaela. Claro. Sí, y también pones como epígrafes en los capítulos o en los apartados que, bueno, que tienen que ver o con frases de personalidades o, bueno, o con historiadores. Yo, por ejemplo, marqué una simplemente, pero para compartir con los amigos de La Máquina de Pensar, pero simplemente la comparto porque hay muchas de estas, ¿no? Dice, el epígrafe dice, he recorrido la ciudad, es realmente un montón de ruinas. El cuadro de desolación que ofrece es indescriptible. Los aljibes están llenos de cadáveres. Las casas arruinadas alrededor de las trincheras también encierran cadáveres. Esto es un corresponsal del periódico del Río Uruguay de Entre Ríos. Es alguien que fue ahí en enero y vio lo que era la destrucción. Sí, claro, imagínate, quedaban todos horrorizados, todos quedaban horrorizados. Impresionante, los, entre comillas, observadores extranjeros que no movieron un dedo, pero también quedaron impactados. Y entonces, bueno, sí, yo lo que hago es investigar mucho durante años, porque esto me llevó 3 años de investigación. Me encontré con joyas historiográficas a las que de repente no les damos mucha importancia, como por ejemplo los 3 tomos de Augusto Shulkin sobre Paysandú, en los que además Augusto Shulkin les dedica un espacio enorme a las mujeres. Hay casi tantas mujeres como hombres en esa historia. Sí, yo vi que lo citas mucho, Augusto Shulkin, que nunca lo había oído nombrar. Sí, y bueno, y es realmente relevante, son 3 tomos importantes, además muestra retratos, porque fue casa por casa pidiendo fotografías para el libro, o sea... También citas hasta libros de 2014 o hasta acá, digamos, o sea, hay mucho para leer también, ¿no? Muchísimo, sí. Y además, bueno, toda la investigación hay que triangularla con otras cosas que no son solamente historia. Claro. Cómo se vivía, qué cosas se comía, cómo era la vida cotidiana de esas personas. Había un gran movimiento comercial e industrial, de estaladeros, de hornos de ladrillos, de comercio.
era muy pujante Paysandú, ¿no? Sí, sí, pero vos que ibas leyendo, digamos, en esos 3 años, y ibas sacando notas, porque hay cosas que te impactan o te resuenan, digamos, y no solamente de personajes, mujeres, sino a veces de gestos, ¿no? Cotidianos, cosas Sí, que no necesariamente se leen en la historia. exactamente, por eso hay que leer muchas cosas que de repente son paralelas, que no hablan precisamente de Paysandú, pero que hablan de otras cosas que tienen que ver con el momento histórico. Y bueno, y todo eso vas recreando y después tenés que trazarte un argumento literario, que en mi caso fue Micaela Armendáriz, la hija de un vasco anarquista, de los primeros anarquistas de mediados del siglo XIX, que ya venían llegando a América, ¿no? Y a Río de la Plata. Y después eso que te decía, ¿no? Una cosa que a mí Pero también tuviste que leer también, digamos, de Bartolomé Mitre, también tuviste que leer, obviamente, de Venancio Flores, más o menos lo podemos conocer, y bueno, y del emperador de Pedro II también, ¿no? Ah, sí, sí. Tuve que leer muchísimo sobre las vidas de ellos. Bueno, el hijo que se le mató a Bartolomé Mitre, se pegó un tiro teniendo 22 años, en un hotel con el retrato del padre a sus pies. Sí, o sea que eso también es bastante espeluznante, ¿no? Sí. Y después hay algunos personajes que, bueno, a mí, si esto fuera un western, uno diría, bueno, un spaghetti western, son impresionantes, como el Goyo Jeta, ¿no? Pero cómo lo escribe Marcia Collazo también. No es que el Goyo Jeta, digamos, todos lo conocemos, yo lo conozco por lo menos desde que leí lo de Mario Delgado Paraín, que también él lo retrata, pero aquí, en este caso, vos decís de él, decís, Flores recuerda mientras lo hacen pasar por fin al comedor y le ponen delante un enorme trozo de asado, todo temblor y jugo, que cuando se enteraron de que se aproximaba el Goyo Jeta, hasta los hombres de su propia tropa se inquietaron. Él pudo sentir con perfecta nitidez el movimiento cimbreante que recorrió la línea de los campamentos y erizó los lomos de la gente y de las bestias al modo de un escalofrío. El Goyo Jeta tenía a esas alturas, sobrada fama de tigre sanguinario. No ha existido en toda la historia del territorio oriental, en opinión de Flores nada menos, un soldado que haya participado de tantos lances bélicos y demostrado tanta sangre fría, por no decir impulso, de brutal ferocidad, como este hombre de labios gruesos y de colmillos oscuros. Sí, totalmente. Y lo pones así, y como 300 páginas más adelante, porque este libro tiene como 460, aparece de nuevo Goyo Jeta, y también aparece de una forma impresionante también, aparece como una mirada, aquí está, a ver si lo tengo por aquí, no, marqué por acá, ahora lo voy a buscar porque también lo pones como algo medio ya viscoso, ¿no? Ya está. Sí, porque además es así, si tú miras los retratos, yo me fijo mucho también en las fotografías y en los retratos, son parte de... Claro, o sea, claro. Aprendí, a lo largo de estos años, aprendí a observar con mucho detenimiento las facciones, las expresiones, y bueno, y te preguntás también, haces toda una labor de interpretación, ¿no? Sí, ¿cómo era ese hombre, digamos, o esa mujer? Claro. Sí. Y además la hazaña en particular de el Goyo Jeta, cuando lo único que quiere es matar a Leandro Gómez y a todo su Estado Mayor, ¿no? Claro. Incluso estuvieron a punto de hacerle un juicio de guerra, ¿sabes? Porque después que mandó fusilar a Gómez y a los demás, lo más rápido que pudo, cuando se entera el barón de Tamandaré, que era el que mandaba la escuadra naval de Brasil, montó en cólera directamente, o sea que a pesar de todo, imagínate, aún para esos hombres con esa sensibilidad hecha a la guerra, fue increíble. Sí. No podían creer que el Goyo Jeta había mandado a fusilar hacia Leandro Gómez, y le dijeron, usted violó las leyes de la guerra, le vamos a hacer juicio sumario, en fin. Bueno. Aquí lo encontré, dice: la atmósfera ominosa vino a descomponerse definitivamente. Ante la mirada recelosa y un tanto despreciativa del propio Murature, se abrió paso el famoso Goyo Jeta.
seguido de un nutrido séquito de oficiales y soldados. Belmira se espantó cuando tuvo oportunidad de verlo bien, a plena luz del día. Era verdaderamente feroz. Venía lleno de ínfulas, cargado de una soberbia casi gelatinosa, que le hacía pozos verdes bajo los ojos y le chorreaba por las mandíbulas. Relampagueante él también, no tanto de furia, sino más bien de intenciones de revancha. Iba a caballo y a Belmira le bastó fijarse en algunos detalles para querer llorar de rabia. Y ahí, bueno, el Goyo va, me acordaba de lo gelatinoso, sí me acordaba, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, es tremendo. Tremendo, ¿no? Y después otros, como por ejemplo Ildefonso Fernández García. Seguramente que algunos oyentes y tú mismo de repente recuerdan una fotografía bastante conocida de los sucesos de Paysandú, que hay 5 hombres en la fotografía. Todos distintos, ¿eh? Hay uno que está vestido como señor de ciudad, de traje y de sombrerito y de botines lustrados, pero en el medio hay un combatiente flaco, alto, muy alto, que está de chiripá y bota de potro. Sí. Ese es Ildefonso Fernández García, que asistió a la muerte, vio la muerte de Tristana Zambulla porque servía a sus órdenes. Y tuvo un papel bastante interesante. Y cuando le va a notificar a Leandro Gómez que murió a Zambulla, le da órdenes al propio Gómez. No, porque por ejemplo te leo esa parte. Dice, bueno, Ildefonso fue el encargado de llevarle la noticia al general Leandro Gómez de la muerte de Zambulla. Sí. Por el camino iba horrorizándose por 100ª vez al comprobar la nueva catarata de escombros surgida por todos lados a su paso. De repente se agachó para mirar mejor. Al extremo de una pared que se había desplomado entera, rectilínea como una plancha de cemento, asomaba una campanilla azul, fresca y aterciopelada todavía. La tomó y se la puso en el cinto, diciéndose que en caso de salvarse, haría con ella un relicario. Y bueno, cuando llega frente a Gómez, Gómez le dice, muy bien, vamos para allá. Sí, no quiere, le dice que no. Y Ildefonso le dice, es imposible, señor general. ¿Por qué, ayudante? Porque aquello es un infierno de balas. Y agregó tieso como un poste mirando sin ver a Gómez, lo matan, general, con toda seguridad. Y usted se debe a la patria y a nosotros. Claro, le paró el carro, digamos, al general Leandro Gómez y Leandro Gómez se frena, ¿no? O sea, se queda. Claro, y también esa interna es interesantísima, ¿no? Sí. Se pone a escribir una carta también, ¿no? Sigue otra cosa, Leandro Gómez en plena actividad, cuando ya no quedaba nada prácticamente, quedaban horas, ¿no? Horas, porque además justamente el enemigo entra medio como solapadamente a través de los escombros y lo encuentran justamente escribiendo una carta. Y bueno, y en esos momentos ocurre la muerte de Pedro Rivero, que también fue tremenda, ni que hablar, bueno, la muerte de Lucas Piris, por eso digo, las mujeres sí serán una presencia importantísima en estos sucesos. Fíjate que, por ejemplo, Isabel Merentiel y su hija Juana, que tenía 15 años también, Juana, fueron las que asisten a Lucas Piris en sus últimos momentos, y yo hago ahí toda una alegoría entre Juana, que es una adolescente de 15 años, y un peral, del cual ella de alguna forma se había prendado, lo había visto en flor, lo había visto, dijo, pero este peral en medio de esta guerra, lleno de hojas, ¿no? Y lo mira, y al otro día, después de uno de los bombardeos más terribles, ve como el peral se cimbra bajo el impacto de la metralla, y se le caen todas las hojas, no le queda ni una. Y en ese preciso instante, y eso mirá que no es de mi invención, eso está en las crónicas y en los relatos. Mirá vos. Sí, lo del peral. Pensé que era como un toque ahí, digamos, en el fresco ese que vos vas componiendo, que era como mirá vos, No, pero sí fue así, por eso digo, sí será valioso traer de nuevo estas cosas. No, y aparte uno leyendo, digamos, Heroica, a mí, me pensaba de nuevo cómo hay, eso, estamos hablando del Goyo Jeta, que yo dije que me impresionó mucho, es Gregorio Suárez, ¿no? La calle Gregorio Suárez, claro. Digamos, ¿no? Es brutal, sí. ¿no? Que decía, Gregorio Suárez decía, quien lo quisiera oír, que Leandro Gómez había mandado matar, había mandado prender fuego al rancho
de Suárez, con la madre y la hermana adentro, sí. Cosa que, bueno, nunca se va a saber si fue así, pero él lo juraba. Sí. Tenía un gran odio, ¿no? O sea, y se le decía con Goyo Jeta por esa cara que tenía picada viruela, en fin, era un hombre impresionante, mente cruel, digamos, ¿no? Por lo que aparece aquí, sí, tremendo, ¿no? Totalmente. Y bueno, y como te digo, Juana, y después que muere Lucas Piris, agonizando en los brazos de Juana, tanto ella como su madre y algunos poquísimos hombres tienen que defender la puerta y la ventana para que no vengan a vilipendiar el cadáver de Lucas Piris. Claro. Eso también lo narro en otra parte, ¿no? Sí. Bueno, y también, por ejemplo, en la página 225, porque me causó gracia, bueno, gracia no, porque digo, para ver lo bien escrito que está esta novela, se habla de en la 225 se habla de la segunda bomba, ¿no? La segunda bomba tras una curva tan ligera en el aire que se le había podido confundir. ¿Por qué? Porque la primera bomba es casi al principio de la novela y la segunda han pasado 250 páginas y no, pero se genera esa cuestión de que el tiempo se expande, estamos todos concentrados acá y está habiendo mucha gente, digamos, muchas protagonistas van entrando y saliendo. Entonces, la primera bomba muestra algo que también lo mostraba en otra forma la novela de Mario Delgado Paraín, ¿no? La idea de que un cañonazo, una bomba de estas, que sabemos, no va recta y no mata a todos y va como zigzagueando, algunos pierden la cabeza, pierden los brazos y otros se quedan quietos y no pasa absolutamente nada al lado de ellos, ¿no? Sí, y les pasa rozando. Sí. Pero además, bueno, esa fue la primera comprobación, entre otras cosas, del potencial de las armas del enemigo. Claro, porque perfecto. Imagínate que era la diferencia, claro, sí, claro, la diferencia. Los cañoncitos que tenían los defensores no llegaban a cubrir ni la mitad del trayecto que cubría un cañón brasilero. Claro, es impresionante, sí. Entonces fue una carnicería. Ahora, es increíble, eran 1.000, que repito, contra unos 15.000, y se suponía que en 2 días iban a entrar y pasaron 30 días. Y otro detalle que lo mencionás vos también, que eso me llamó la atención, de que no había muralla, porque uno se imagina el sitio de Paysandú y bueno, te imaginás a murallas, no era una ciudad sin murallas. Era una ciudad totalmente abierta, que daba al río. Sí. Y bueno, lo que se hizo sí fue atrincherar como se pudo, con los pocos elementos con que contaban, un radio X de unas 8 manzanas de largo por unas 4 de ancho. Y bueno, eso fue lo que se atrincheró, y eso fue lo que se defendió hasta el final. Y eso es lo que no podían avanzar estos 15.000 soldados, y aparte con estas cañones que vos mencionás, ¿no? El doble de la trayectoria, pudiendo dedicarse a romper toda la ciudad, todo eso como se dedicaron realmente, ¿no? Sí, en un momento dado dice Pedro Rivero, que fue Orlando Rivero, uno de los hermanos, que fue el que escribió uno de los 2 diarios del sitio, dice en un momento dado, el enemigo nos está fusilando a cañonazos. Qué disparate. No, o sea, literalmente era así. Entonces, por eso digo, qué importante que es poder meditar en lo que suponen estas resistencias y estos heroísmos, en el valor intrínseco que tienen hoy, mañana y en cualquier época frente a la adversidad, porque la verdad es que, como bien dijo Thomas Hobbes, en su momento, para Hobbes la guerra era el estado natural del ser humano, así lo dice Hobbes, dice, de la misma manera que llueve, de la misma manera que hay fenómenos meteorológicos, hay una tendencia en el ser humano a la guerra. Y bueno, pero también hay una tendencia en el ser humano a cosas mucho más nobles y elevadas, porque si no, no hubiera existido esta resistencia. Claro, y digamos, toda la resistencia y toda la novela, en realidad, al decir heroica, estamos hablando de algo que esencialmente, en principio, parece totalmente inútil, ¿no? O sea, después Venancio Flores le dice a una de estas protagonistas, ¿por qué se opusieron tanto? ¿Por qué resistieron tanto, no? Sí. Era un suicidio. ¿Por qué hicieron correr sangre al cohete? No lo comprendía, no lo puede comprender. Y no, y es que nunca lo pueden comprender los que llevan adelante las guerras, ¿no? Claro. Pero ahí está el tema, para mí, de 2 grandes valores. Primerísimo, la libertad. Porque es un fenómeno de liberación, te das cuenta, la libertad de decidir quedarse ahí adentro y resistir.
De la resistencia, sí, sí, la idea de que no todo está dicho porque tiene que ser lógico o por la lógica de las armas, ¿no? Claro, por más que me digas que me vas a fusilar a cañonazos, Exacto. bueno, yo tengo la libertad de elegir, en Exacto. definitiva. Sí, sí, Y después sí. la dignidad que es un valor humano importantísimo, porque justamente eso me parece a mí que es lo que nos rescata, en definitiva, ¿no? Y lo que hace, digamos, a ellos, eso lo pones en Heroica, lo que hace, digo a ellos, a los poderosos en este caso, los hace titubear o trastabillar o decir, bueno, no, por un lado no comprendan tanta resistencia y por otro lado se dan cuenta que hay algo que va a quedar, ¿no? De la dignidad y que ellos no lo tienen, ¿no? Eso, Sí, eso sí, le dice, ¿no? que ellos nunca van a formar parte de eso. Perfecto. Eso fue lo que también los enfureció más. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y lo que ensañó, digamos, de la hazaña también contra todos estos liderados por Leandro Gómez, ¿no? Digamos, de destruir. Simplemente para decirles, amigos, obviamente esto se vende se vende en todas las librerías, Heroica, Marcia Collazo, pero decir que otra cosa que me llama la atención de la tapa, que es esta de agarrotipo de la basílica totalmente carcomida por los balazos, por la metralla, por los cañonazos, que es muy similar a las bombardeos que uno puede ver en Siria, digamos, en la última guerra de Siria, ¿no? Es muy similar a lo que se ve, sí, ¿no? Es terrible, es terrible. Marcia Collazo, felicitaciones por Heroica, que yo sé que ya tiene su buen trayecto, su buena trayectoria, y yo supongo que está siendo leída. Y bueno, viste que estamos en una incertidumbre porque esta novela se publicó en octubre, se presentó bastante, se presentó Paysandú, por suerte, divinamente, de una manera hermosa, hermosa. Pero después, bueno, después vinieron vino el verano y ya después se nos vino arriba la pandemia. Claro. Pero yo creo que sí, que se lee porque de hecho han llegado a mí, digamos, ¿no? Diversas invitaciones, bueno, como la que tú me haces, que mucho te agradezco, la de la Casa de Escritores del Uruguay, en fin, de diferentes lugares te llega la idea de que se está moviendo esto, de que la gente lee. Perfecto. Y aparte después, digo, esto va a pasar, lo de la pandemia, el confinamiento, y Heroica va a seguir, digamos, la vas a acompañar, ¿no? Sí. Te va a llevar. Marcia, te mando un abrazo grande y felicitaciones. Muchas gracias, Pablo. Chau, que pases bien. Un saludo. Muy bien, amigos, ahora La Máquina de Pensar, cuando pasa por la voz, saben que es la sección donde nosotros les pedimos a los autores que lean textos de su autoría. En este caso vamos a escuchar al poeta Juan de Marsilio leyendo su poesía. Buenas noches, mi nombre es Juan de Marsilio. Estamos a fines de mayo de 2020 y por amable invitación del querido Pablo Silva Olazábal voy a leer unos poemas de estos tiempos recientes, de hace poco, que todavía no tienen libro asignado. Empiezo por Oración de la Noche. Aunque era inverosímil al tomar el café de la mañana, uno ha llegado a la noche. Uno da para sí su versión de los hechos, pues como canta el tango, al mundo nada le importa. Uno da para Dios su versión de los hechos, pues como canta el tango, al mundo nada le, etc. Uno confiesa y queda siempre en duda de si se ha sincerado consigo o se ha mentido otro poquito, pero sin lograr engañarse del todo, aunque sí lo bastante, para enredarse otro poquito más en sus propios piolines. Uno confiesa y queda siempre en duda de si se ha sincerado con Dios. Uno confiesa y queda siempre en deuda. Uno da su versión de los hechos y a veces subvierte su orden y su sentido sin advertirlo o advirtiéndolo, y por entre la trama de la red se escapa el pez de la verdad con rumbo a lo ancho y lo profundo de la mar. Uno recapitula su película sin poder decidir si reír o asustarse o llorar, y en ese desarrollo que no haya desenlace todavía, uno se enrolla en su rollo que de ratos intuye lo ha dirigido el enemigo malo. Vez tras vez uno toma las piezas del rompecabezas para armarse y volverse a desarmar en pos de un dibujo que cree que supo una vez y olvidó, dibujo que desde siempre nos aguarda en el cielo de esta rayuela larga que es la vida. Al mundo nada le importa, o le importa, sí, pero nunca podemos medirlo con las necesarias rapidez y precisión. No consta en las pizarras de los cambios a cuánto se cotizan el bledo, el comino, el cuerno, el sorete, el carajo ni el pito. Al mundo venía yo diciéndome, diciéndoles y diciéndole a Dios, le importa en medida imprecisa, aunque sin duda infinitesimal.
pero a Dios y a los suyos les importa, vaya que sí, y creo a veces que me importa a mí. Por eso, por enésima vez, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he sido pelotudo y peligroso, pero nunca fue adrede, aunque unas cuantas veces, acaso sí. Pido a mi Padre que me desenrede y prometo dejarme ayudar esta vez o alguna de las veces que resten por delante. Tras haber perpetrado esta oración, con el cansancio de este día a cuestas, me voy a la cama a dormir, si no el sueño de los justos, si el de los perdonados por amor. Ruego se me conceda buen descanso o santa muerte, y despertar mañana, si despierto, con ganas de cantar y caminar. También esos pájaros, habitualmente alicaídos, vuelan alguna vez, cuando está el cielo gris, pero no llueve todavía. Tejen su canto con las más profundas notas del silencio, y si alguna vez lloran, se confunden sus lágrimas mínimas con el inicio de la lluvia. Te callaban mordazas de tristeza y tus ojos iban atravesando las baldosas como buscando el sótano del mundo. Te di una flor que arranqué del jardín de una doña de barrio que me alentó la acción con la mirada y sonreíste 5 o 6 jazmines, mas no reíste ni una campanilla. A 30 años de aquello rezo para que se te haya diluido tanta pena. Palabras para una que quería volver. Lo nuestro puede olvidarse sin pérdida mayor y sobre todo por mi pobre papel en el asunto. Tras haberte escuchado con cortesía, cito una triste canción. No sé qué venís buscando, no para hacerte reproches, sino para defenderte de mí, que soy, tantos años luego, aquel mismo inmaduro en edición aumentada, pero no corregida. Mi corazón es una flor cobarde que va cerrándose rumbo a su ocaso, sin haberse en su día abierto cuanto hubiera podido. Y hay en esta renuncia a lastimar más amor que en mis décadas de amante. Es mejor que dejes a salvo en los armarios de tu fantasía esas virtudes amables que tu memoria y soledad me inventan, no sea que me encargue, como siempre, de suicidarlas sin misericordia. Este regreso inesperable tuyo lo trataré de atesorar entre mis más amadas posesiones, esas por las que no dan un cobre en las casas de empeño. Despierto de repente para darme cuenta de que eran soñados retorno y discursito. Dios sigue prudente como de costumbre y no malgasta milagros en halagar el trasnochado ego erótico mustio de tipos como este que te escribe, tipos que envejecemos poquito a poco sin haber conseguido jamás madurar por completo. Para Tilio Duncan Pérez de Acuña, Macunaíma, que de chico le arregló un colchón a Nardone. Eran las cardas de los colchoneros peligrosísimas para sus manos. Sobre esos riesgos casi sobrehumanos durmieron mis ensueños placenteros de la infancia, también mis pesadillas. Soñaba yo con bichos espantosos o que nadaban mares tormentosos con antropófagos en las orillas. Hoy de una espuma son nuestros colchones poliuretánica que a pocos años va a la basura sin reparaciones. Hoy no se corta de mejores paños a los que mandan nuestras ilusiones. A pocos meses ya son desengaños. Y para terminar, un poema a la vez futurista y de nuestros tiempos.
Va a decirle una doña del 2120, ¿habráse visto puta? Va mostrando el mentón. No se le importa un corno de su reputación, ni de la madre, que es bastante decente. Mostrar la pera es algo que nada más se debe al marido y en noches de lo más especiales. Sin mostrar a los pechos, que son menos sensuales. El bebito inocente de ellos la leche bebe, no sería tan grave si van de tapabocas las que hacen el oficio más antiguo del mundo. Es que esta es una loca más loca que las locas. El mentón lo entremuestras nada más un segundo, fingiendo que el barbijo mejor te lo colocas, y entra el macho en un trance de deseo profundo. Este era Juan de Marsilio, amigos, leyendo sus poemas. La máquina de pensar se termina, llegamos al viernes, ahora viene Codo a Codo y yo les digo simplemente que lo pasen muy bien y que el lunes en Radio Uruguay y Emisora del Sur vamos a seguir aquí pensando un poco en la máquina de pensar. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.